Buenos días, Fátima. Buenos días, Alison. Yo estoy genial, espero que tú igual. Muy buenos días, Xiomi. Buenos días, Paolo. Muy buenos días, Luz. Buenos días con todos, muchachos. Ahí están Briana, Nicole, Aide, Romina, Ruth, Mayra. Muy buenos días. Buenos días, Yasmín, Elian. Buenos días, Ana Lucía Ulloa, el gran Adonis, Evelyn, Catherine. Muy buenos días, Mejía, Ponce, Araceli, ¿no? Buenos días, Melanie. Buenos días, Jason, Justino. Kiarita, muy buenos días, ¿no? Oli. Muy buenos días, Nicole, Claudette, muy buenos días. Buenos días, Kevin, Tatiana, muy buenos días. Buenos días, Ashley, muy buenos días. Buenos días, Anita, muy buenos días. ¿Cómo estás? Me alegra que estén muchas y muchos de ustedes de muy buen humor. Me alegra bastante. Buenos días, Héctor. Buenos días, Fabricio. Oh, buenos días, muchachos. Me alegra que varios estén con un buen humor. Nicole Escobar. Ah, me corté el cabello, pues obviamente porque ya estaba muy largo, ¿no? Entonces, ya muy largo. ¿Ya? Héctor, buenos días, hijito. Ah, gracias. Ah, se me ve más delgado con el cabello corto. Qué bueno, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno. No, aunque también me voy a afeitar ya, ¿no? Ya también me doy a afeitar. Ah, gracias, me veo más joven, gracias. Aunque ni tanto, ¿no? Ya mis 28. 20 años, no, ya, pues, ya, estás mintiéndome peor que mi ex, pues, ya, qué fea eres, ¿no? ¿Cómo puede ser de 20? 28, ¿no? Viejo, todo ya acabado, ya. Ustedes son el futuro y la esperanza de la humanidad, obvio. Ya, 25 pasa, Héctor, gracias. 25 pasa, ¿no? Pasable. Para mis 28, casi 29 ya, que cumple este 21 de marzo 2021. 21 de marzo, 2021, 21 de marzo, ¿no? Qué bonito. Bueno, ya muchachos, espero que se encuentren muy bien. Material no, tal y como les había informado, a ver, a los del horario 2 y 3. Horario 1, un ratito, siéntanse excluidos. Un ratito. Hoy día vamos a hacer física moderna, ¿sí? Hasta donde llegue, no en la hora y media, que creo que va a ser la mitad del curso, ¿no? Ya que Alex va a ser la otra mitad del curso de física moderna y ahí, horario 1, regresen, no se vayan tan lejos, regresen. Alex ya hizo con ustedes, a ver, un representante del horario 1, por favor, para que me responda, ¿ya? Alex ya hizo física moderna con ustedes. ¿Terminó el curso, muchachos? ¿Y terminó todo física moderna? ¿O les faltó algunas cosas? ¿Terminó? Por eso dije horario 1. Terminaron la teoría. Ya, bacán. Entonces yo voy a tratar de terminar la teoría. Ah, bacán, se quedó en relatividad especial. Uy, moza. Entonces voy a tratar de avanzar hasta relatividad especial. ¿Sí? Voy a tratar de avanzar hasta ahí. Y si no, ya yo le digo a Alex, me quedé hasta tal punto. Si faltaron 2 o 3 conceptos, ya Alex les hace un pequeño repaso para recordarles y ya él se encarga de hacer los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, yo estoy muy bien. Ah, Alex salió en YouTube su clase, entonces. Ah, genial, para que todos puedan verlo, ¿no? ¿Eso te refieres, no, Pablo? Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Entonces, chicos, vamos a empezar con el curso, con el tema de física moderna, ya lo último, voy a tratar de terminarlo todo para que con Alex ya hagan los ejercicios y termine lo que nos faltó, pero si en caso no termino, ya sabes que Alex lo va a terminar. Así que empecemos. Empecemos con física moderna y con algo llamado radiación infrarroja. Recuerden que gracias a óptica, nosotros hemos conocido que existen 2 teorías acerca de la naturaleza de la luz. Esa teoría de la naturaleza de la luz era por parte de Isaac Newton, teoría corpuscular, ¿sí? Y por Christian Huygens, teoría ondulatoria. Antes de la llegada de Albert Einstein, aún se desconocía acerca de esto que era la luz. Se buscaba relacionar 3 conceptos bien básicos en la física, como relacionar luz, electricidad y magnetismo. Esos 3 poderes, ¿no? Los campos magnéticos, los campos eléctricos y la luz. ¿Cómo podemos relacionar esos 3 conceptos en uno solo? ¿Se relacionarán? La respuesta hasta antes de la llegada de Albert Einstein fue que sí.
El señor Faraday había encontrado teorías relacionadas a los efectos de la electricidad y el magnetismo, encontrando que existe una cierta relación de que campos magnéticos generan o inducen a campos eléctricos y campos eléctricos inducen a campos magnéticos. Entonces, los campos eléctricos y magnéticos o las inducciones eléctricas y magnéticas estaban muy bien relacionadas. De ahí nace el temita conocido como electromagnetismo. La llegada de Clerk Maxwell, un gran matemático físico, este señor comenzó a estudiar estas relaciones entre inducciones magnéticas y descubrió que cuando se genera un campo o cuando existe un campo eléctrico que genera un campo magnético, presenta pequeñas perturbaciones a los que llamó ondas. ¿Sí? Estas ondas que se producen debido a efectos eléctricos a magnéticos o de magnéticos eléctricos les llamó ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas producidas solo de campos eléctricos a magnéticos y de magnéticos a eléctricos, ¿sí? Tenían ciertas características y ciertas velocidades. La velocidad de una perturbación o una onda electromagnética era cercana a 10 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad con que esta perturbación se propagaba por el medio tenía una velocidad muy cercana a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, cuando se mide la luz, que en ese momento no se sabía de qué cosa estaba hecho, energía, partículas, no se sabe, pues esa luz que se estaba estudiando, al hacer mediante cálculos experimentales, se descubre que su velocidad también es muy cercana a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la luz, que no se sabe de qué cosa estaba hecha, tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo experimentalmente, y las perturbaciones o ondas electromagnéticas, ¿no? Que son inducciones de campos eléctricos a magnéticos, pues presentan una velocidad teórica de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces creo que lo más obvio era llegar a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética con una velocidad teórica y experimental que van casi de la mano. Entonces la luz simplemente son perturbaciones electromagnéticas con una velocidad de propagación cercana a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¡Fin! ¡Se acabó! Por fin enlazamos y concluimos electricidad, magnetismo y luz y se acabó la física. Ya no hay nada que estudiar. Por fin, los tres grandes pilares de esa época, pues se pudieron reunir en un solo concepto. La luz es una onda electromagnética. Ya, se acabó la física. Clerk Maxwell, selladito, firmado, amén, con piedra y escrito en la piedra. Pero, lastimosamente se descubre, bueno, no lastimosa, para nuestra buena suerte, como es debido, se descubren nuevas radiaciones, nuevas formas de expresión de energía, donde supuestamente todas energías, toda luz, toda emisión energética era una onda electromagnética que dependía de campos eléctricos y magnéticos, pero eso no era de todo cierto. Aparece un señor que estudia una radiación que no depende de campos eléctricos y campos magnéticos, sino que depende de temperatura del cuerpo, cosa que contradecía a las teorías de Faraday y a las fórmulas de Maxwell para ondas electromagnéticas. Entonces, la radiación infrarroja, ¿sí? Conocido como infrarrojo, son ondas electromagnéticas, ¿no? Son ondas electromagnéticas cuyas características dependen de la temperatura que posee el cuerpo. El cuerpo emisor o receptor. Entonces, muchachos, con la aparición de la radiación infrarroja, que es una onda electromagnética, es una emisión de energía, cuyas características dependen de la temperatura del cuerpo emisor, o sea, el que emite esta vaina, o receptor, el que recibe esto, pues acaba e inicia nuevos conceptos. Acaba la física clásica, o también es conocida como física newtoniana, y comienza algo llamado física moderna.
¿Quién es el señor que estudió la radiación infrarroja y sus características en base a la temperatura del cuerpo? Lo llamó Max Planck. Max Planck estudia a la radiación infrarroja. Estudia que los cuerpos pueden emitir y absorber radiación en función a su temperatura. Entonces, con Max Planck comienza la física moderna. Podemos por acá, menciona que los cuerpos pueden, disculpen, mencionan que los cuerpos pueden emitir y absorber radiación. Y parte de esta radiación se puede interpretar como radiación infrarroja. Entonces, los cuerpos emiten y absorben radiación en función a su temperatura. Y así es como inicia la física moderna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya estamos mencionando a un señor y a una radiación, a un tipo de onda electromagnética, pues, que comienza la física moderna. A partir de Max Planck termina la física clásica o física newtoniana y comienza algo llamado física moderna. Entonces, nosotros aquí tenemos a un cuerpecito y acá tenemos a un cuerpecito. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo la temperatura del medio. Y acá tengo la temperatura del cuerpo. ¿Ya? Temperatura del cuerpo. Ahora, si la temperatura del medio, es mayor a la temperatura que presenta ese cuerpo, entonces este cuerpo absorbe energía, absorbe radiación. Pero si la temperatura del medio es menor a la temperatura del cuerpo, entonces el cuerpo absorbe, libera o emite radiación. Como lo que sucede con nosotros en verano, ¿no? En verano la temperatura del medio es mucho más, es más grande que la temperatura que nosotros tenemos. Temperatura del medio vamos a asumirlo como temperatura del aire. Entonces en verano el aire está muy caliente. Entonces cuando nosotros salimos en verano, nosotros comenzamos a absorber energía, absorbemos radiación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La temperatura del medio es mucho mayor a nuestra temperatura corporal. Pero en invierno, donde ya el aire está más frío, la temperatura es mucho más baja, nuestra temperatura corporal es mucho más alta. Entonces, cuando nosotros salimos al medio, nosotros perdemos energía en forma de nosotros liberamos radiación, porque nuestra temperatura es menor a la temperatura del medio. Si mi temperatura es mayor, libero. Si mi temperatura es menor, absorbo. ¿Con respecto a quién? Con respecto al medio. Max Planck descubre que los cuerpos pueden emitir y absorber estas radiaciones debido simplemente a cambios de temperatura. ¿Hasta aquí todo bien? Profesor, ¿parecido a la teoría del calor? Claro que sí, solamente que el calor es una energía que sale de un cuerpo hacia otro. En cambio acá yo estoy emitiendo radiación hacia el medio. Y esa radiación que yo emito puede irse hasta el espacio, no hay ningún problema. En cambio, el calor es simplemente la energía que va de un cuerpo a otro. La radiación es una energía que sale y se irradia hacia el exterior. Puede llegarse incluso hasta el espacio. ¿Sí? ¿Se Pero entiende la diferencia? tiene la misma... ¿Y tiene la misma fórmula? No, ¿ah? La energía que se gana o se pierde entre dos cuerpos no es la misma que la radiación que emite hacia el exterior o hacia el medio de un cuerpo, no es lo mismo. No, me refiero a que tiene, o sea, tiene el mismo... El mismo comportamiento, depende de un cambio de temperatura. Sí, el cambio de temperatura involucra si yo estoy junto a un cuerpo, que yo a ese cuerpo le dé o le quite calor. Y el cambio de temperatura con el medio, yo puedo emitir o absorber radiación. Ya esta radiación es un poco diferente al calor que hay entre los cuerpos. Pero funciona con el mismo estatus, no tiene que haber cambio de temperatura.
Reactivo es una cosa. Reactivo es que tú reacciones y cambies y produzcan cambios, ¿no? La reactividad en química, como han visto, es lo que produce cambios en un cuerpo. Tú no produces cambios. Tú solamente emites y absorbes radiación. Radiación que tú no puedes ver. Tú no te puedes ver que estás emitiendo radiación. Recuerda que gracias a óptica nosotros vimos que estos rayos infrarrojos están en ciertas longitudes de onda que nuestros ojos no pueden detectar. Pero Max Planck descubrió que sí se emiten. Por eso fue un ganador de premio Nobel, descubrió algo que no se ve, ¿no? La radiación infrarroja, fue increíble. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, muchachos, hasta aquí, nosotros estamos aprendiendo que la radiación infrarroja estudiada por Max Planck, ¿sí?, da inicio a algo llamado física moderna. Max Planck menciona que los cuerpos pueden emitir o absorber radiación en función a su temperatura. Si la temperatura del cuerpo es menor a la temperatura del medio, absorbo radiación. Si la temperatura del cuerpo es mayor a la temperatura del medio, emite radiación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo cuerpo hace eso? Todo cuerpo hace eso. Pero Max Planck menciona que debe de existir un cuerpo teórico e ideal capaz de absorber y emitir toda la radiación que se le llegue, no solo la infrarroja, todo. Max Planck detectó la infrarroja, pero de ahí se descubren otras más radiaciones. Entonces, muchachos, Max Planck menciona que debe de existir un cuerpo capaz de absorber y emitir toda la radiación incidente, llamado cuerpo negro. El cuerpo negro es un concepto ideal, ¿eh? No es algo que existe. Mi amigo Bro, no, cuidado, no es. Es un concepto ideal. ¿Ah? Cuando tenga, nada que ver de temperatura equilibrada, ni nada por el estilo. Acá los cuerpos ideales pueden absorber toda la radiación que se le llega. Recuerden que los cuerpos pueden emitir distintos tipos de radiaciones y eso va a depender de la temperatura del cuerpo. La radiación exclusiva de ella es la infrarroja. ¿Existen más? Obviamente que sí. Pero el cuerpo negro puede absorber y emitir toda la radiación, la que detectó Max Planck y la que estudió Max Planck y la que dio inicios para descubrir las otras radiaciones X, ultravioleta, gamma, todos esos, comienza a partir de acá. Entonces, el cuerpo negro puede absorber y emitir todas las radiaciones que se le puede incidir, no solo el infrarrojo. ¿Estamos de acuerdo? Dime, Aide. Pero sigue estando en función a su temperatura. Claro, recuerda que Max Planck estudia la radiación conocida como infrarroja, que está en función a la temperatura del cuerpo. Y estos conceptos llevan al estudiante a las otras radiaciones que vienen posteriormente. Y el cuerpo negro. El cuerpo negro es un concepto ideal que absorbe y emite toda la radiación que se le incide. Voy a pensar que el cuerpo negro está súper caliente o súper frío, nada que ver. Es un concepto ideal. Un cuerpo capaz de emitir y absorber toda la radiación y con la cual yo puedo comparar otros cuerpos para ver cuánta radiación emite este cuerpo, cuánta radiación emite esto, tengo un cuerpo A, tengo un cuerpo B. ¿Quién de los dos emite más radiación y en base a qué? Yo necesito un
yo necesito ¿Modelo? un modelo para poder compararlos, claro, un modelo. Entonces, ese modelo es el que idealizó Max Planck y mencionó que un cuerpo negro es aquel que emite y absorbe toda la radiación. Y en base a ese concepto, ya yo puedo comparar cuerpos en la naturaleza para saber qué tanta radiación emite o no, en función a su temperatura. Que existan otras radiaciones después, también las hay. Pero eso ya a nosotros no nos interesa. En ese caso, ya el cuerpo negro no tiene temperatura. Y solamente... No tiene nada que ver, pues, que esté muy caliente o algo, no vayas a pensar eso. El cuerpo negro es aquel que absorbe y emite toda la radiación. Los Solo sirve cuerpos en para función a su compararlo, temperatura, claro, para con otro compararlo cuerpo. con otros cuerpos en la naturaleza, que sí me va a interesar la temperatura y cuánta radiación infrarroja puede emitir o absorber. Simplemente sirve para comparar, nada más. El único concepto que tú debes de aprender acerca del cuerpo negro es que es aquel cuerpo que absorbe y emite toda la radiación, no solo la infrarroja, sino todas las demás que se pueden incidir. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto que utilizó Max Planck. ¿Ya? Ahora, con ese cuerpo negro yo puedo comparar otros cuerpos en la naturaleza, pero en función a su temperatura de los cuerpos en la naturaleza, porque estudias a la infrarroja. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien, muchachos? Claro, entonces, el concepto de Max Planck, del cuerpo negro y de la radiación infrarroja. Profesor, Dime, hija. por teoría, primero nos van a decir, o sea, nos van a dar, nos van a preguntar algo cronológico. No te van a preguntar por fecha, si es lo que estás preguntando. No te preocupes por eso. No es historia para que te digan en tal fecha se inicia la física clásica. No te preocupes por eso. Pero sí que antes de Max Planck. Pero sí te van a decir, la física moderna inicia con, eso sí te van a preguntar, ¿inicia con quién? Max Planck. Suficiente con eso. Otro concepto que deseas aprender, que a la física clásica también se le llama física newtoniana. Y es la física antes de la moderna, antes de Max. O sea, la física newtoniana, ahí estaba también Faraday y Maxwell. Faraday, Maxwell y obviamente Newton, Galileo. Pero no te preocupes, lo único ahí que tienes que saber es que física clásica es también llamada física newtoniana. Y es la física anterior a la moderna. O sea, física moderna inicia con Max Planck, es lo único que debes saber. Y que a la física clásica también se le llama física newtoniana, en honor al señor Sir Isaac Newton. Nada más ahí. Suficiente con esa información para tu examen. No necesitas más datos de fechas ni otros personajes. Por el momento. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar un poquito más acerca de este cuerpito negro, ¿ya? Un cuerpo negro, Max Planck lo identificó así, como una esfera hueca, ¿sí? Como una esfera hueca, donde incide un rayito de luz. Y ese rayito de luz, pues, impacta en todas las paredes. Y pues en cada impacto se va absorbiendo energía, se absorbe energía, se absorbe. Y obviamente aquí se ve pues oscuro o negro. Algo así se debería de representar en un cuerpo negro, como una esfera hueca donde incide un rayo de luz y ese rayo de luz no escapa, no llega a salir, ya que rebota y rebota por la concavidad. Entonces,
hace honor a la definición de que un cuerpo negro absorbe toda la radiación que llega. ¿Ya? Entonces, podemos poner aquí que el cuerpo negro no refleja el cuerpo negro no reabsorbe, no refleja, sino que absorbe y emite. ¡Justito! Agujero negro no. Agujero negro es un cuerpo en el cual tiene una gran concentración de masa y deforma al espacio originando como un embudo que se hunde, y tú ves una esfera, pues, ¿no? Ves un espacio que se hunde porque tiene mucha masa. Eso lo vamos a ver en teoría de la relatividad todavía, ¿ya? Relatividad general. Bueno, si es que lo vemos, si no lo ves con análisis. Pero no tiene nada que ver el cuerpo negro con agujero negro, no tiene nada que ver, es otra cosa. Reflejar, el fenómeno de la reflexión, pues un cuerpo negro no refleja la radiación que incide, como lo hacen los espejos, ¿no? Los espejos reflejan toda la radiación que se incide entre ellos. En cambio, un cuerpo negro absorbe y emite. Muchos confunden reflejar con emitir. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Reflejar y emitir no es lo mismo, ¿ya? Por eso tengan mucho cuidado. El cuerpo negro no refleja, sino que absorbe y emite. Son cosas bien diferentes. Por eso lo puse, ¿ya? Por si acaso te dicen, el cuerpo negro refleja la radiación que incide. Falso. El cuerpo negro absorbe y emite la radiación que se incide. Ahora, para poder estudiar esta radiación que está emitiendo un cuerpo, Max Planck, a la luz, a la energía, a lo que según Maxwell, como les había comentado, ya había comprobado mientras su fórmula se llegó a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética, y la vaina, y que se compone de campos eléctricos y magnéticos y todo eso. Pues Max Planck, para poder explicar el comportamiento del cuerpo negro y de la radiación infrarroja, no es que tuvo, sino es que al hacer los cálculos matemáticos, tuvo que interpretar a la luz como una unidad y no como un conjunto. Al hacer los cálculos, Max Planck tuvo la obligación matemática de interpretar a la luz como una unidad y no como un conjunto, no como una onda. ¿Ya? O sea, ahora bien, mira lo que dice acá. Max Planck, al realizar los cálculos de esta radiación infrarroja y estudiar el cuerpo negro y definir toda la vaina, tuvo que interpretar a la luz como una unidad, a la que llamó cuánto. Entonces el cuánto no es otra cosa que una construcción matemática. La matemática le obligó a interpretar a la luz como una unidad, la cual llamó cuánto. Entonces el cuánto es una interpretación matemática. O sea, es algo que no existe, que solamente apareció en las fórmulas, ¿no? Porque en la naturaleza la luz no existe como una unidad. ¿O sí? Sigamos estudiando. Entonces, Max Planck tuvo que interpretar a la luz de esta manera. Ahí está una linterna
emisión de luz interpretó a la luz cuánto de luz y dio hincapié a algo, bueno, y dio inicios a algo llamado como mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica no es otra cosa que interpretar a la luz como unidades contables y medibles. La mecánica cuántica no es otra cosa que asumir a la luz como unidades, asumir que la luz tiene unidades fijas. Está hecho de pequeñas cosas, llamadas cuantos, que apareció de la construcción matemática de Max Planck al comenzar a estudiar la radiación infrarroja y el concepto del cuerpo negro. Mira cómo aparece el concepto de cuánto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo no, Max Planck. Pero Max Planck dice que debe ser así para la parte operativa, para la parte matemática, cosa que en la naturaleza esa vaina no debe de existir, solamente existen los cálculos, en la naturaleza eso no existe, pues, ¿no? ¿O sí? ¿Sí existe? Hoy en día la mecánica cuántica pues evoluciona y simplemente estudia a todas las partículas a nivel subatómico, gracias a que la luz se comporta como una unidad llamada cuánto, que después más adelante evoluciona al nombre de fotón. ¿Todo bien con la historia, muchachos? ¿Están siguiendo o no la serie? Están siguiendo la historia, ¿no? De cómo evolucionan las cosas. ¿Hay alguien que se ha perdido en algún capítulo de la saga de este? ¿Todo bien? Todo bacán entonces con la serie, con el cuentito, bacán. Se sigue el orden de cómo Profesor, están surgiendo, de cómo han surgido las cosas. Dime, Aide, te escucho, hija. entonces el cuánto de luz solamente es para calcular, como lo dijo Max Planck. O sea, es una invención. Max Planck inventó o tuvo que decir la luz está formada de unidades llamados cuantos. ¿Como un vector? ¿Como lo que es un Bueno, vector? claro, se puede ser, ¿no? Un vector también es una representación geométrica, pero un cuanto es una representación matemática, de que la luz debe de estar conformado por unidades, que a él le llamó cuanto. No es algo que él vio en la naturaleza, es algo que él en su matemática tuvo que interpretarlo así. Y nace algo llamado mecánica cuántica, que hoy en día mecánica cuántica pues es el estudio de partículas subatómicas, pero en ese entonces mecánica cuántica era asumir que la luz está conformado de pequeñas cosas que son fijas, llamadas cuantos. Luego después se llamarían fotones. No, mi querido Fernandito, el cuerpo negro no se descubre, el cuerpo negro también es un concepto que él idealizó, que él definió, que él construyó, que él inventó, por así decirlo, para poder explicar de una manera más sencilla la naturaleza de la radiación infrarroja. No es que él, descubrí con mi microscopio un cuerpo, no, con mi telescopio un cuerpo negro, no. No, él en su concepto tuvo que hacer eso. Pues sí, tuvo que hacer eso. Claro, el fotón es un nombre que sabemos gracias a óptica de que le puso Albert Einstein, ¿no? A este cuanto de luz que obviamente primero le puso Max Planck. Pero el cuanto de luz no es algo que Max Planck descubrió en la naturaleza, es algo que él tuvo que inventarse. En pocas palabras, Max Planck se inventó el cuanto de luz. Ya, tanta vaina se lo inventó. Ya, lo dije. No me gusta, pero lo dije. Lo inventó. La luz está hecha de cuanto de luz, una unidad fija. Y esa unidad tiene su energía, tiene su longitud, tiene sus características. Aunque sí, sí, él tuvo que inventar esa vaina. Que después Albert Einstein descubre que sí existe en la naturaleza. Por eso es que le valió su premio Nobel a la explicación del efecto fotoeléctrico, utilizando este concepto. Que el mismo Max Planck había rechazado, diciendo, Albert Einstein es un loco, talmente, ¿qué le pasa? ¿Qué cosa ha fumado? ¿Cómo va a querer mi invención de ponerlo en la naturaleza? ¿Está loco ese men? Pero Albert Einstein dijo, no, momentito, eso sí existe. Y lo explicó en el efecto fotoeléctrico.
Claro que sí, Fiorella, muy bien. Pues si la luz está conformada por pequeñas unidades que son fijas, entonces se dice que la luz es discreta. ¿Discreto qué significa? Que está conformado de unidades más pequeñas. O discontinuo, como quieran llamarlo, ¿no? Es lo mismo, discreto o discontinuo. O sea, ¿la luz es una radiación continua de energía? No. Es una radiación, pero más que discontinuo, discreta sería. Porque está conformado de pequeñas cosas llamadas fotones. Que después también se descubre que esas pequeñas cosas, muy bien Angie, se comportan como si fueran partículas durante el efecto fotoeléctrico. Entonces la luz está hecha de partículas, de unidades fijas, como bien lo dijo Max Planck, pero que también se comportan como una partícula. Aparte de que ese cuartecito, pues es una onda, pero es una onda como si fuera un hilo que al interaccionar con una placa ese hilo se transforma en una bola y comienza a golpear al electrón, y después de que golpea el electrón se vuelve a transformar en onda y sigue avanzando, y es una cosa bien rara y bien loca, pero Albert Einstein lo explicó y dijo, así funciona, ahí está el experimento, ahí están los cálculos, todos lo han visto, dame mi premio Nobel. Bueno, no lo pidió así, pero sí, más o menos se entiende lo que se está explicando. Pero no nos vayamos tan adelante, vayamos a los conceptos para que puedas entender bien bonito esto de la física moderna, que es bien, bien hermosa, ¿no? Y hay muchos conceptos que obviamente estoy pateando y estoy botando porque no nos conviene mencionarlos para no agrandar más el concepto. Profesor, entonces después se le da la característica de que la luz es discreta. Antes no, o sea, Max Planck no. No, ya se le da, porque recuerda que acá Max Planck dice que asume que la luz tiene unidades. Tiene Ay, como unidades, asumen que tiene pues unidades. asume que es discreto. Sí, Ah, que después se comprueba por la teoría de la relatividad explicada, o perdón, por el efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein. Después se comprueba. Pero ya se asume que la luz en Max Planck es discreta. Y se comprueba en la teoría. Pero entonces, de conclusión, ¿la luz tiene característica discreta? Yeah. Antes se pensaba que solo tenía continuo. Hoy en día se sabe que la luz presenta ambos comportamientos. Claro, muy bien, Fiorella. Entonces, en la física clásica se decía que la luz solo tenía carácter continuo, propagación continua de ondas electromagnéticas, nada más. Claro que sí, esa es la conclusión que dijo esa es la conclusión a la que llegó Albert Einstein, que la luz es una radiación continua de energía y cuando interacciona con los cuerpos lo hace como partícula. Y eso solamente se puede visualizar y se puede demostrar durante el efecto fotoeléctrico. No existe otro fenómeno en el cual tú puedas explicar de que la luz es una radiación continua de energía, también se comporta como algo discreto que son partículas que están conformadas, solamente durante el efecto fotoeléctrico. Por eso valió un premio Nobel. Es el único experimento donde se pudo demostrar esa vaina, que la luz también se comporta como partícula. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí, no nos vayamos tan lejos, sigamos que ahorita vamos a llegar al camino, ¿sí? Entonces, hasta aquí, Max Planck, ¿sí? Para que no se confundan, Fiorella, porque estamos tocando estos conceptos que aún no les escribimos, tranquilos, no se vayan tanto, no se desesperen tanto. Hasta aquí, vamos con que Max Planck, al realizar los cálculos del estudio de rayos infrarrojas, ¿no? Tiene que asumir que tiene que interpretar que la luz está conformada por pequeñas unidades llamadas cuantos, que es una interpretación matemática, ¿sí? Entonces, el cuanto de luz da inicio a algo llamado mecánica cuántica. ¿Y qué es mecánica cuántica aquí? Asumir que la luz tiene unidades fijas, asumir que la luz tiene un comportamiento discreto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Discreto significa que está conformado por unidades. ¿Eso es cierto? Sí, la luz tiene un comportamiento discreto, está conformado por unidades. Antiguamente se pensaba que la luz era una emisión continua de energía. Entonces, Fiorella, si a ti te dicen la luz es continuo o es discreto, tú marca discreto. Está conformado por pequeñas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y esas pequeñas cosas que se llaman al final de cuentas fotón, solo que Max Planck en su momento le llamó cuanto, ese pequeño fotón se comporta como una onda, se comporta como una partícula. El fotón. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió bien la diferencia y todos entendieron esa diferencia? ¿Sí? Por eso es que se dice de manera general que la luz es discreta. Sí, profesor, gracias. Profesor, otra pregunta. O sea, si me dicen actualmente la luz se considera discreta. Sí. Ah, Está ya. hecha de Ya, cosas más pequeñas llamadas fotones. ¿Claro? ya, gracias. Pero ahorita estamos dando cómo inició, ¿no? Cómo nació.
fotón, el origen, vamos a ponerlo así en esta película de hoy. Así es. Entonces, hasta aquí, ¿no? La luz posee un comportamiento discreto. O posee una naturaleza, mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa discreta? Conformada por unidades llamadas cuantos. Muy bien. Kiarita, ¿tienes una duda? ¿Qué quiere decir que se comporta como onda o como partícula? Ah, ya. Si se comporta como onda, mi querida Kiarita, significa que tiene una cierta longitud y una cierta frecuencia y una velocidad de propagación. ¿Sí? Que va a depender del medio y toda esa vaina. Tal y como lo hemos visto en refracción. La longitud de onda puede aumentar, la velocidad también puede disminuir, eso es una onda. Y comportarse como una partícula significa de que es un punto fijo, el cual puede golpear o interaccionar a otro punto fijo, brindándole parte de su energía. Como dos bolas de billar cuando se chocan, y una bola de billar le transfiere esa energía a la otra bola de billar. Entonces, mientras se propague el fotón o el cuanto, que ya es lo mismo, mientras se propague, lo hace con cierta longitud y con cierta velocidad dependiendo del medio. Pero cuando interacciona, lo hace como si fuera una partícula ya que golpea y puede transmitir energía. ¿Ya? Esa es la diferencia entre onda y partícula. Y el fotón es la única que tiene estas dos características. Bueno, no es la única, ¿no? Después se descubre que hay ciertas partículas que se comportan como onda. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien. Entonces la luz posee una naturaleza discreta, ¿y qué significa discreta? Conformada por unidades llamadas cuantos. ¿Ya? Eso significa que el fotón presenta, el cuanto presenta su energía. La energía del cuanto se puede calcular con algo llamado H por F. ¿Sí? Ahorita estamos diciendo que el cuanto es una onda, ¿eh? Es una onda. Si es una onda, tiene frecuencia y tiene longitud. ¿Ya? Hasta ahorita no se dice que es una partícula, es una onda, nada más, ¿no? Son como mini ondas, ¿no? Cada ondita le llamó un cuanto, nada más. Paquetitos de energía. Entonces, donde H es algo llamado constante de Planck, ¿sí? H es constante de Planck, y esa constante de Planck tiene dos valores, ¿no? 6,6 por 10 a la menos 34 Joule por segundo y 4,14 por 10 a la menos 15 electrovolts por segundo. Son los dos valores de la constante de Planck, ¿no? F, ¿qué cosa es? Frecuencia del cuanto, que obviamente se mide en Hertz.
Bueno, recordemos que esto sigue siendo luz, así que si se propaga en el vacío o aire, su velocidad es de 3 por 10 a la 8, ¿no? Recordemos, sigue siendo luz. La velocidad sigue siendo 3 por 10 a la 8. Lo ponemos por acá, su velocidad en el vacío o aire sigue siendo 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Que ya sabes que se simboliza con una letra C. Entonces yo puedo poner que C es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿no? Algo que hemos aprendido en óptica. Entonces, en vez de frecuencia, yo puedo poner longitud o C entre longitud de onda. Lo que significa que la energía de ese cuanto también se puede calcular como H por C sobre longitud de onda. Así también se puede calcular la energía de ese cuanto. Donde esto es longitud de onda, ¿no? Obviamente en metros. Entonces, esta es la energía de un cuantito de luz. ¿Estamos de acuerdo acá? Discreta, hijo, discreta, conformada por unidades llamadas cuantos. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Siguen la secuencia de la historia? ¿Sí? Profesor, Dime, Aide. entonces ahí Max Planck sabe que la luz se va a mover como una onda, pero dentro de la luz hay pequeñas unidades que son fotones, digo, ¿cuántos? No digan las conclusiones que vienen más adelante. Tú tienes que ver como si no supieras lo que viene más adelante, ¿no? Ok. Has visto un anime y después ves lo que pasaba antes, ¿no? Entonces no tienes que asumir lo que ya va a pasar. Acá Max Planck simplemente, estas son las fórmulas que utiliza Max Planck para explicar la radiación de un cuerpo negro. Pero tiene que asumir de que la luz, la energía que se está emitiendo, está conformado por pequeñas unidades que él le llamó cuanto. O sea, la parte matemática le obligó a poner a la luz como una unidad. ¿Y tiene que relacionarlo con las ondas? ¿Cuál otras? La longitud de onda. Claro, porque es una onda, pero hasta acá no vayas a pensar que Max Planck dijo, la luz es una partícula, en ningún momento, ¿eh? En ningún momento, para Max Planck la luz es una onda, solo que son ondas individuales, no es una superonda, por así decirlo, una superculera, no, sino que la luz está conformada por pequeñas unidades, por pequeñas microondas, por así decirlo, chiquititas, ondas chiquititas, que él le llamó cuanto. Y se trabaja como un conjunto, no, se trabaja de manera individual. Pero no es porque él lo haya visto en la naturaleza, sino porque al hacer sus cálculos, pues dice, la luz debo de asumirlo como algo individual. Si no mis cálculos salen mal. Entonces, a esa unidad, él llamó que la luz tiene unidades, y esa unidad le llamó cuanto, y esa unidad tiene su energía. Pero esas unidades son pequeñas ondas. Claro, hasta ahorita hasta acá no se toca la palabra partícula, aún, no vayas a pensar eso. Siguen siendo ondas, por eso que tienen frecuencias y tienen longitudes, y se propagan en el medio. Solo que a un super onda, por así decirlo, que se pensaba que era la luz, Max Planck dice, no es una super onda gigantesca, no es una emisión así como un tubito, como si fuera una sola unidad que sale, sino que la luz tiene pequeñas unidades, pequeñas onditas, chiquititos, como pequeños gusanitos, ya, míralo así, pequeños gusanitos, y cada gusanito tiene su longitud de onda y tiene su frecuencia. O sea, acá la parte más importante es que la luz tiene unidades,
Que esas unidades se comporten como partículas, espérate, eso es más adelante, eso es más adelante. Acá la longitud, acá la luz tiene pequeñas unidades que él llamó cuantos, que siguen siendo ondas. ¿Ya, Aide? ¿Sí? ¿Se entendió, no, hija? Y todos entendieron, ¿no? Gusanitos, Sí, ¿verdad, desde profesor? 64. ¿Se entendió, no, Aide? Sí. Listo, genial. Entonces, hasta aquí, aún no se toca la palabra partícula. Simplemente, Max Planck dijo que la luz está hecho de pequeñas cositas llamadas cuantos. Y esas cositas, pues, son ondas. Tienen sus longitudes y tienen sus frecuencias. Esto recibe un nombre, ¿no? ¿Cómo recibe el nombre de estas fórmulas? Cuantización de la energía. Entonces, ¿qué es la cuantización de la energía? Asumir que la luz está hecho de cuantos. Nada más. Claro que sí, pues Anita, la frecuencia es constante, lo habíamos dicho en óptica, la frecuencia no cambia por más que pase de un medio a otro. La frecuencia es propio de la naturaleza de la radiación. Bien, muchachos. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Dime, Kiarita, ¿qué pasó? Profesor, ¿cuál es la unidad que está usando en 3 por 10 a la 8? Ah, son Metros por segundo puede ser velocidad. ¿qué, profesor? EV significa electrovolts o electrovoltios por segundo. Sí, la cuantización de la energía, Anita, es obviamente que la luz está conformado por pequeñas cosas llamadas cuantos. C, pues, la velocidad de la luz en el vacío aire tiene la letra de C. Acá dice joules por segundo y acá electrovoltios por segundo. Son las unidades. Joules por segundo, electrovoltios por segundo. Bien, muchachos. Entonces, recuerden que todo esto es gracias al estudio de las radiaciones infrarrojas, que es en base a la temperatura de un cuerpo. Gracias a que la temperatura de un cuerpo cambie, estas energías, estas longitudes, estos tipos de radiaciones, pues cambian también. Y eso conllevó a que otros físicos, otros matemáticos, pues también se interesaran en este asunto. Uno de ellos es Wien. Y vamos a ver qué dijo Wien al respecto de todo lo que Max Planck estaba hablando y estaba diciendo. Entonces, aparece un señor llamado la ley de Wien. Ley del desplazamiento de Wien. ¿Cómo es eso, maestro? Bueno, este señor se interesó bastante en los estudios de Max Planck. Y quiso comprobarlo, quiso ver si realmente es cierto de que los cuerpos emiten radiación y que esas características de la radiación que emite está en función de la temperatura. O sea que si la temperatura cambia, alguna característica de esa radiación debe de cambiar. Él trabajó, como muy bien lo dice Pino Torresani, con longitudes de onda.
y descubre, ¿no?, de que realmente, matemáticamente se demuestra, de que un cuerpo negro, de que un cuerpo, al emitir radiación a diferentes temperaturas, emite radiación a diferentes longitudes de onda. ¿Estamos de acuerdo? Claro, él trabajó para longitudes de onda cortas, ¿eh? Pero la conclusión es esa, de que si el cuerpo cambia de temperatura, la longitud de onda que emite también cambia. Y recuerda que las longitudes de onda estaban clasificadas mediante colores que nosotros podemos interpretar. Entonces, conforme se vaya elevando la temperatura, esa longitud de onda va cambiando y los colores que nosotros vamos viendo también van cambiando. ¿Que los cuerpos hacen eso? Sí, como por ejemplo el hierro. El hierro, cuando tú lo calientas, ¿sí?, cambia de rojo, anaranjado a amarillo, cuando ya se funde. Entonces las longitudes de onda comienzan, ¿no?, a volverse cada vez más pequeñas, ¿no?, porque de rojo a amarillo aumenta o disminuye la longitud de onda. De rojo a amarillo, ¿aumenta o disminuye? ¿Cómo que aumenta, Kiarita? ¿Cómo que aumenta? ¿Qué pasó ahí? Muy bien, gracias. Disminuye. La longitud de onda disminuye de rojo a amarillo. Y conforme se haga más pequeño esa longitud de onda, pues la ley de Wien se cumple con mucha más precisión. ¿Y cuál es la ley de Wien? Pues ya te mencioné. Los cuerpos a diferentes temperaturas emiten diferentes radiaciones. Emiten radiaciones con diferentes longitudes de onda. ¿Estamos bien lo que dice ahí? ¿Sí? ¿Está que dice ahí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, los cuerpos a diferentes temperaturas emiten radiaciones con diferentes longitudes de onda. ¿Sí? Mientras más temperatura tenga un cuerpo, menos longitud de onda tendrá la radiación que emite. Eso significa que la temperatura es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Sí? Eso significa que la temperatura es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Todos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Ahora, mientras más pequeña sea la longitud de onda, más se cumplirá la ley de Wien. ¿Y cuál es esa ley de Wien? Que longitud de onda multiplicado por temperatura te da una constante que vale 2,9 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Esa es la ley de Wien. Esa es la ley de Wien, que longitud de onda por temperatura es igual a 2,9 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Y mientras más pequeña sea la longitud de onda, mejor se cumple esta relación. ¿Sí? Mientras más pequeño sea la longitud de onda, o sea, para que entiendan, ¿eh?, más temperatura tenga el cuerpo, mejor se cumple esta relación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Entonces, esta relación de Wien
se cumple perfectamente para radiaciones con longitudes de onda muy pequeñas o para cuerpos que tienen una muy alta temperatura. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo nuestro hermoso y bello Sol. Gracias a la relación de Wien y a la cuantización de la energía de Max Planck se pudo descubrir la temperatura exacta, o bueno, casi exacta, más aproximada, que tiene o que se tiene por nuestro bello astro que irradia todas nuestras mañanas llamado Sol. Obviamente la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿verdad? En nuestra longitud de onda en metros, ¿no? ¿Todo bien? ¿Alguna otra cosa? Frecuencia, mayor frecuencia, mejor de los años, no larga. La frecuencia no es algo que se mide como un tamaño, ¿ya? La frecuencia son segundos a la menos uno. Son como revoluciones o algo así. O sea, son como cantidad de veces, no es como la, sino cantidad. Una frecuencia muy alta significa que una longitud de onda de cierto tamaño puede pasar muchas veces. Y obviamente, mientras más pequeña sea la longitud, más veces va a pasar. ¿No? Bien, muchachos, entonces ahí está la relación de Wien. Obviamente tiene su grafiquita, ¿no? Obviamente Wien tiene su grafiquita, obvio, tiene su grafiquita, la ley de Wien que explica todo esto, ¿verdad? El comportamiento, ¿sí? El comportamiento de la longitud de onda con respecto a la temperatura es esto de aquí. Ahora, ¿por qué se le llama desplazamiento? Porque aquí existe una cierta longitud a una cierta temperatura y ese es el comportamiento. ¿Sí? Así se bota la gráfica, ¿eh? Así han botado la gráfica. ¿Ya? Ahora, si yo comienzo a estudiar este cuerpo a otra temperatura, mucho mayor, comienzo a aumentar la temperatura, pues la gráfica comienza a como desplazarse, ¿no? A la izquierda. Por eso le han puesto desplazamiento. Y si yo elijo una temperatura mucho más grande todavía, mucho más grande, entonces, si te das cuenta, conforme se vaya aumentando la temperatura, ¿no? La temperatura T es mayor a la temperatura 2 y es mayor a la temperatura 1. Conforme se vaya aumentando la temperatura, ¿qué es lo que pasa con la longitud de onda? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice? Conforme yo vaya aumentando la temperatura, ¿qué pasa con la longitud de onda? Se hace cada vez más pequeña. Hasta llegar a algo llamado longitud de onda predominante. ¿Por qué predominante? Porque ya no puede hacerse más pequeño. Y eso va a depender del tipo de cuerpo que estamos analizando. Entonces, profe, cada cuerpo tiene una cierta longitud de onda pequeña que puede llegar a emitir. ¿Más pequeña ya no? No, ya no. Ya no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A eso se le llama longitud de onda o color predominante. ¿Ya? Ahí está. Bien, muchachos, esa es la ley del desplazamiento del señor Wien. Espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿Se entendieron, muchachos? ¿Alguna duda acerca de la ley del desplazamiento de Wien? Para pasar a catástrofe ultravioleta. Profesor, ¿qué dijo en la última parte? Que tiene una longitud de onda máxima. Predominante. Predominante. Sí, o sea que bota que ya no puede botar un color, una longitud de onda más pequeña. Esa es la máxima, por así decirlo, longitud de onda que puede adquirir. Ahora, máxima no significa de más grande, sino de que ese valor es el que más puede adquirir. Un valor más pequeño que ese no se puede. Además, recuerda de que esta fórmula solo funciona para longitudes de onda pequeñas.
Si la longitud de onda es muy grande, la ley de Wien no cumple. Entonces, para un cuerpo que emite longitudes de onda, debe haber una longitud de onda máxima donde se siga cumpliendo la ley de Wien, porque solo cumple para longitudes de onda pequeñas. Entonces, mientras más grande sea la longitud de onda, deja de cumplir. Entonces, debe de haber un valor máximo en el cual se cumpla la longitud de onda. Claro. Bueno, más que longitud de onda corta es lo que acabo de explicar, Luz, ¿no? Como esta fórmula solo cumplen para longitudes de onda pequeña, mientras más pequeña sea la longitud de onda, mejor se cumple esto. Mientras más grande sea la longitud de onda, esto ya poco a poco deja de cumplirse, ¿no? Esta constante ya no funciona. Entonces, tiene que haber una longitud de onda máxima, no tan grande, que me permita seguir utilizando esta fórmula. Por eso que algunos libros tú vas a encontrar acá como palabra máxima. Palabra máxima o longitud de onda máxima, ¿qué significa? Que esa longitud de onda no debe ser tan grande, porque si es grande, entonces esta constante ya no se cumple. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué dije que es máxima o color predominante? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se puede decir máxima o predominante? Sí, el color predominante significa que la longitud de onda chiquita, la cual ya no puede seguir dando. O sea, es un color predominante, o sea, un color más pequeño que ese, por así decirlo, o una radiación con una menor longitud o una menor longitud de onda ya no se puede. Y se le llama longitud de onda máxima porque ya no puede, o ya no se debería de emitir longitudes de onda más grandes, si no esto ya no se puede. A ver, ¿cuál duda? Entonces, si la longitud de onda es predominante, tiene más frecuencia. No, acá no metas la palabra frecuencia, querida, porque si no te vas a confundir. Acá estamos trabajando con longitudes de onda, tranquila. ¿Cómo cambia la longitud de onda con la temperatura de un cuerpo? Y según Wien, mientras más temperatura tenga, menos longitud de onda va a emitir la radiación de ese cuerpo. Y esta fórmula solo cumple para longitudes de onda pequeñas. Es por eso que en algunos libros tú vas a ver acá que dice máxima. Porque si es más grande, esto ya no funciona. Entonces debe haber un valor máximo que me siga permitiendo esta formulita. ¿Ya? ¿Sí? No metan la palabra acá frecuencia, chicos. No metan, se van a confundir. No Profesor. Pero se relaciona, pero ya está bien, pero no lo metan. Profesor, y en el gráfico necesariamente es la energía la que va a ir. Claro, pues, ¿no? Recuerda que es la energía que está emitiendo el cuerpo en función de longitudes de onda debido a un aumento de temperatura. Recuerda que conforme vaya aumentando la temperatura, la longitud de onda se va haciendo más pequeña. Tan pequeña hasta alcanzar un color predominante. A ver, Felipe. Claro, sí. Ya que tiene una temperatura más baja porque su longitud de onda es más alta. Claro que sí, Felipe, si lo llevas un poco a la astronomía. Bien, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Sí? Para pasar a radiación, a catástrofe ultravioleta. Catástrofe ultravioleta por Lord Rayleigh y James Jean. Luego de todas las teorías y de todos los postulados por nuestro querido amigo Max Planck y la intervención del señor Wien mediante longitudes de ondas y temperatura, aparecen dos señores, Lord Rayleigh y James Jean, teniendo como título un postulado que ellos mencionaron, catástrofe ultravioleta, los cuales dijeron que si un cuerpo negro puede emitir y absorber todas las longitudes de onda, ¿qué es lo que sucede con estas emisiones si las longitudes de onda se hacen cada vez más grandes?
¿no? Se cumplirá, seguirá formando el concepto de que la radiación es una función continua de energía, o tendrá razón Max Planck y Wien de lo que se debe de trabajar como una sola unidad, llamada hasta el momento cuánto. Entonces, el catástrofe ultravioleta es un postulado por estos dos señores, el cual menciona que un cuerpo negro debería tener una emisión masiva de energía, masiva significa infinita, para longitudes de onda cercanas al ultravioleta. O sea, para longitudes de onda pequeñitas, ¿no? El ultravioleta es muy pequeño. Bajo los conceptos de física clásica. A ver si me dejo entender esta parte, porque la mayoría se suele confundir, aunque realmente es muy fácil de entender. Lord Rayleigh y James Jean comenzaron a medir la cantidad de energía que tiene este concepto de cuerpo negro, y lo hicieron a partir de longitudes de onda larga, que eran las más fáciles de trabajar. Entonces, la mecánica clásica con longitudes de onda larga, pues se llevan de la mano, se parecen. Conforme vaya aumentando, o mientras más larga sea la longitud de onda, sus fórmulas del cálculo de la energía, utilizando el concepto de Max Planck, de que la luz es un cuanto, y la mecánica clásica, hasta cierto punto concordaban, ¿no? Mira, usando mecánica cuántica, o sea, asumiendo que la luz está hecho de cuantos, y utilizando los conceptos clásicos de la luz, pues para longitudes de onda largas, el cálculo de energía, pues era parecido, ¿no? Era parecido, era similar. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Voy a poner una grafiquita para ir interpretando esto, ¿no? Muy bien. Energía y longitud de onda. Entonces, ¿sí? Entonces, azul, mecánica clásica, y amarillo, mecánica cuántica, ¿ya? Entonces aquí comenzamos a aumentar la longitud de onda, ¿no? Comenzamos a aumentar la longitud de onda, y la energía, según la mecánica clásica, tiene ese comportamiento, y según la mecánica cuántica, tiene este comportamiento también. O sea, hasta ahí se parece. Yo digo, bien, 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 funciona. Para longitudes de onda larga funciona, ¿no? Funciona, pero los dos se llevan de la mano. Ahora, ¿qué pasaría si comenzamos a aproximarlo a longitudes de onda cada vez más pequeñitas, ¿ya? Cercanas al ultravioleta, ¿sí? La longitud de onda del ultravioleta estará por acá. Ahí está la longitud de onda del ultravioleta, ¿ya? Entonces, para longitudes de onda larga, ¿no? ¿Sí? Esta vaina ya no va a funcionar. Mira por acá. Para longitudes de onda cercanas al ultravioleta, ¿sí? Esto está funcionando, ¿no? Van de la mano, sí, tiene que ver, no hay ningún problema, ¿no? Estamos haciendo longitudes de onda bien pequeñitas, pero ¿qué es lo que sucede? Conforme nos acercamos a la longitud de onda del ultravioleta, ¿sí? Mientras nos acercamos a la longitud de onda del ultravioleta, la mecánica clásica me dice que un cuerpo negro, como absorbe y emite toda la radiación,
debería de emitir y absorber una cantidad infinita de energía para longitudes de onda bien pequeñas. Y la mecánica clásica comienza a tener este comportamiento. Eso es la mecánica clásica. O mecánica newtoniana, tal y como lo hemos dicho. Debería, ¿no? Debería. Y la cosa es que los Rayleigh comenzaron a ver de que la curva, cuando llega al ultravioleta, ¿sí? Comienza a decaer y solo funciona hasta ese punto. O sea, ellos calculan una cantidad de energía que no es infinito, es finita. Oye, no. La mecánica cuántica me dice que el cuerpo negro emite una cierta cantidad finita de energía. Sí hay un límite para la energía. Para longitudes de onda cercanas al ultravioleta que son chiquitas. Sí hay. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica me dice que la luz está hecha de pequeñas cosas que son contables. Hay una cantidad finita de cuantos para una cierta cantidad de energía. La mecánica newtoniana, obviamente, la mecánica clásica, obviamente recuerden que dice de que la luz no está hecha de cosas más pequeñas, es una reacción continua, no está hecho de nada más pequeño. Por lo tanto, tiene que tener una emisión también infinita de energía. Eso es la mecánica clásica, bajo un cuerpo negro que emite energía. Pero la mecánica cuántica me dice, no, como la cuántica dice de que la luz está hecha de pequeñas cosas, entonces esas pequeñas cosas son contables, tienen un límite, la energía también tiene un límite. Después de eso, si sigo aumentando la longitud de onda, ya no cumple. Y a ese punto le llamaron catástrofe ultravioleta, donde bajo los conceptos clásicos de la luz, ¿sí? Un cuerpo negro debería de emitir una cantidad infinita de energía cercana al ultravioleta, cosa que los Rayleigh demostraron que no se cumple. Para longitudes de onda más largas ya no se cumple eso de ahí, solo se cumplen para cortitas. Y obviamente sus fórmulas fueron para longitudes de onda larga, porque ellos comenzaron a estudiar a la mecánica cuántica. Y otra vez, ¿quién ganó? Ganó la mecánica cuántica. Obviamente recuerda que todo esto es teórico, son cálculos. Si nosotros interpolamos la gráfica de Wien, estaría más o menos por acá la gráfica de Wien. Más o menos por aquí estaría la gráfica de Wien. Entonces, esto es mecánica cuántica. Y lo de verde es la relación de Wien. Entonces, las formulitas para longitudes de onda larga de Lord Rayleigh y James Jean se parecen bastante a las ecuaciones de Wien, ¿no? Se parecen bastante, miren. Tienen casi el mismo comportamiento, ¿no? ¿O no? Se parecen bastante, tienen casi el mismo comportamiento. Cosa que con la mecánica clásica, pues no cumple eso. Entonces, otra vez, hay otro concepto, el cual me dice que la luz, pues sí, debería de comportarse como pequeñas unidades llamados cuantos. ¿No? Entonces, ponemos por acá, Lord Rayleigh y James Jean trabajaron para longitudes de onda larga. Para longitudes de onda larga, la mecánica cuántica va de la mano, dicho por Max Planck. Para mecánica clásica no va, ¿no? Miren. Entonces, muchachos, esto es catástrofe ultravioleta, en los cuales para longitudes de onda largas, pues no se cumple, ¿no? E incluso la mecánica clásica me dice que para un cuerpo negro, radiaciones emitidas cercanas al ultravioleta debe de tener una emisión masiva de energía. Y la mecánica cuántica me dice que cuando alcanza esa radiación de longitudes de onda cercanas al ultravioleta, alcanza un valor máximo de su energía y luego, conforme aumenta la longitud de onda, pues disminuye. ¿Dónde está el catástrofe? En que cuando alcanza estas radiaciones cercanas al ultravioleta, hay una cierta cantidad de energía determinada, se puede determinar.
La mecánica clásica me dice que no se puede determinar porque tiende al infinito. Falso. Sí se puede determinar si asumimos a la luz como un conjunto de cuantos de energía. La diferencia ninguna. Los dos están trabajando bajo conceptos cuánticos, bajo concepto de que la luz está hecha de pequeñas cosas llamadas cuantos. No hay ninguna diferencia. Bueno, si existiera alguna diferencia entre Max Planck y Wien, es que Planck se centró para cualquier longitud de onda. Él dijo que mi matemática funciona para cualquier longitud de onda. Sea corta o sea larga, la luz tiene que estar hecho de cuantos de energía. Pero Wien solo trabajó para longitudes de onda corta y sí, Planck tiene razón. Lord Rayleigh trabajó para longitudes de onda larga y sí, Planck tiene razón. Si nosotros asumimos a la luz como un cuanto de energía, se puede explicar muchos fenómenos que la mecánica clásica no puede explicar y que su única, su única explicación es que tiende al infinito. Tiende al infinito. ¿No se puede calcular? No se puede calcular. Pero la mecánica cuántica me dice que sí se puede calcular, tiene un valor. Ya comienza a haber ciertas dudas, ¿verdad? De que si la luz es continuo o es discreto. ¿Está hecho de cosas más pequeñas o no tiene cosas más pequeñas adentro? Ya comienza la parte teórica, ya comienza a temblar, ya comienza a... Pero obviamente nada puede estar dicho hasta que haya un experimento, porque todo esto es teórico, es de lo que viene de la cabeza de la gente. No hay un experimento que diga que sí es verdad. Todo es teórico. Mientras tú lo hagas teórico, puedes demostrar y decir lo que quieras. Claro, todo esto es bajo los conceptos cuánticos de la luz. Aún no, Evelyn, aún no tocamos el término partícula, cállense, aún no vemos el término partícula, todo esto son ondas nada más, solo que la luz no es una superonda gigante, sino que está hecho de pequeñas cositas o pequeñas ondas más chiquititas, nada más. Profesor, o sea, Y es algo que le da un carácter discreto, lo que antiguamente se pensaba que era un carácter continuo, como en la mecánica clásica. Claro, no cumplen. Todo lo que dijo Wien y todo lo que hizo Lord Rayleigh es para mecánica cuántica, asumiendo de que la luz está formado de cuantos de energía propuestos por Max Planck. Claro, acá no hay mecánica, acá ya no funciona la mecánica clásica, todo esto es mecánica cuántica. ¿Y qué es mecánica cuántica? Asumir que la luz está hecha de cosas más pequeñas. Profesor, cuando se asume que la luz está hecha de unidades más pequeñas, la energía es, como ahí digo, la energía como ahí se muestra es determinada. Claro, se puede determinar en función de la cantidad de cuantos que tiene. Pero si tú asumes que es continuo, para longitudes de onda muy pequeñas, esa energía debería ser infinita. Y eso es falso. La energía sí se calcula, y lo han calculado. Teóricamente. Falta la parte experimental para ver si realmente cumple la naturaleza o no. Recuerda que todo siempre inicia con una teoría, ¿no? Recuerden su parte, ¿cómo se llama? No olvidé, me fue el nombre. ¿Método científico? Su método científico, gracias Aide, ¿no? Todo empieza con una observación, empieza con una hipótesis, que es la teoría. Incluso si ustedes van un poco más allá, cosa que no les recomiendo. Si ustedes comienzan a ver la teoría de Max Planck, hay hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, ¿no? De la hipótesis 2, si no me equivoco, Wien comienza a derivarla, de la hipótesis 3, Lord Rayleigh comienza a integrar y comienza a armarse todas estas cosas, ¿no? Pero no tienen por qué leer eso porque se van a confundir. Lo único que tienen que ponerse aquí en pie es que todo esto es mecánica cuántica. Todo esto es teórico, nada más. Así, es un postulado el cual menciona que un cuerpo negro debería tener una emisión masiva de energía infinita para longitudes de onda cercanas al ultravioleta, bajo los conceptos de la física clásica. O sea, según la clásica, los rayos ultravioleta eran
O un cuerpo negro, según la mecánica clásica dice acá, ¿no? Que un cuerpo negro debería tener una emisión masiva de energía, o sea, una emisión infinita de energía. Para longitudes de onda, recuerda que un cuerpo negro puede emitir todas las longitudes de onda, ¿no? Entonces, de esas todas las longitudes de onda, si yo tomo las más cortitas, el cuerpo negro, según la mecánica clásica, esa energía de esas ondas cortitas, cercanas al ultravioleta, debería ser infinita. O sea, debería tener esta tendencia. Pero la mecánica cuántica me dice de que no es infinito, sí tiene una cantidad de energía que se puede determinar y luego comienza a disminuir la energía, ¿no? Justo lo que dice Wien. La energía disminuye si la longitud de onda se hace más grande, porque la temperatura disminuye. Todo va de la manito. No entiendo justo lo que dice la más acertada a las tres puntas. No entiendo. ¿Qué es lo que estás interpretando? Tal vez mal, hijito. No es que no dependa. ¿De qué? Muchachos, la mecánica clásica tiene su longitud de onda y su frecuencia. Recuerda que la mecánica clásica dijo que la luz, la energía, son ondas electromagnéticas, son ondas. Pero dice que la luz es una superonda gigantesca. No está hecho de nada más pequeño. Y la mecánica cuántica me dice que sí está hecho de algo más pequeño. Que sí se puede determinar, que sí es contable. Y aparecen todas estas teorías. James. Perdón. Me va a jalar las patas. Gracias, Héctor. No se levanta. Oh, me ha salido mal mi nombre. Me jala las patas. Pues. Psicofonía. No sé, hijito. Puedes youtubearlo si gustas. Yo no sé eso. Bien. ¿Alguna duda de lo que estoy explicando antes de que comiencen a preguntar otras cosas? Cualquier duda fuera del tema, recuerden que pueden youtubearlo. Y ahí lo pueden hacer. ¿Alguna duda de lo que estamos explicando, chicos? Recuerden, todo esto es bajo conceptos clásicos. ¿Sí? Sonido. Pueden youtubear sus dudas. El sonido es una perturbación también, es una onda que se da en 3 dimensiones, chicos, pero hablemos de esto, por favor. Profesor, ¿y los rayos ultravioletas son los que tienen las longitudes de onda más bajas? ¿O las más altas? No, hay más bajas, pues, ¿no? Los rayos X, pero eso ya se descubre más adelante. Ya. Más adelante se descubre los rayos X. Ya cuando se trabaja con átomos. Gracias a la mecánica cuántica es que se puede descubrir que el átomo tiene cosas más pequeñas adentro. Gracias a la física, que tú puedes estudiar tu química, ¿no? Tu estructura atómica, tu estructura electrónica, los números cuánticos. Gracias a esto. Kiarita Moderna ya empezó desde Max Planck, mijita. Ya empezó. Si el título fue Física Moderna e inicia con Max Planck y todo lo que estamos viendo es física moderna. ¿Qué pasó ahí? Ya empezó hace rato. A ver, ¿en qué te mareo, hijita? Estamos diciendo que la física moderna inicia con Max Planck. ¿No? Eso habíamos dicho en un inicio, ¿no? Acá inicia la física moderna. Y justo Aide era la que me dijo, profe, ¿con qué inicia la física moderna? Con Max Planck. Con la teoría de que la luz está hecho de cuantos, de pequeñas cositas. Y Lord Rayleigh comienza a comparar esa teoría cuántica con esa teoría clásica. ¿No? Esta es una pequeña comparación entre la clásica y la cuántica. Y que la cuántica, obviamente, se puede calcular. La clásica no se calcula, se estima. La cuántica parece que está teniendo más vigencia. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más siente que se ha confundido? Todo esto es mecánica, es física moderna. Listo, pero ya son las 11:45 y hasta aquí llegué yo. Así que yo le voy a pedir ahorita a Alex que haga efecto fotoeléctrico, ¿sí? Que haga efecto fotoeléctrico y ya las otras teorías, ¿no? La onda materia, principio de incertidumbre y las 2 teorías de la relatividad, ¿no? Que ya son fórmulas, ya no es tan conceptual, ¿sí? Mecánica se refiere a procesos de estudio. Mecánica es proceso de estudios. Proceso de estudios clásicos, proceso de estudios modernos. Me alegra. Bien, muchachos, entonces,
Hasta aquí ya los dejo con Alex, y yo ahorita voy a decir que falta hacer el efecto fotoeléctrico, no la teoría de Luis de Broglie, principio de incertidumbre de Heisenberg, y la teoría de la relatividad general y espacial, nada más, ¿ya? Para que lo puedan hacer con ellos. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado, espero que realmente se haya entendido la diferencia entre mecánica clásica y mecánica cuántica, y que realmente inicia la mecánica cuántica con Max Planck, y todo esto son conceptos cuánticos acerca de lo que es la luz. ¿Ya? Bien. Muy bien, muchachos, cuídense bastante. Hasta aquí los dejo. Bye. Estudien y repasen. Saben que cualquier duda pueden consultarme.